Bienvenidos al segundo periodo de química. En esta oportunidad, durante el periodo, vamos a ver los cambios físicos y químicos de la materia desde diferentes puntos y aplicaciones de la materia. Para comunicarnos, ya sea para recibir las actividades o para que tú me las envíes, por favor, vamos a tener en cuenta nuestros canales que van a ser WhatsApp, como lo hemos venido haciendo, plataforma íntegra, el correo electrónico o en algunas ocasiones nos veremos por Moodle para encuentros virtuales. Empezamos. Dentro de los cambios se encuentran los cambios físicos, que son aquellos fenómenos en donde sí se conserva la materia, es decir, que solo se modifica la presentación de la misma, pero no su constitución interna. Eso significa que cuando el hielo, que es agua sólida, se funde, se derrite, el hielo, que es agua, al derretirse sigue siendo agua. Esto es un cambio físico porque la constitución de la sustancia sigue siendo la misma. En estos cambios físicos tenemos los estados de la materia, cuando pasamos de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, de gaseoso a plasma, o cuando hacemos lo contrario, de plasma a gaseoso, de gaseoso a líquido y de líquido a sólido. Para ello necesitamos energía si queremos pasar del sólido al líquido, a gaseoso y a plasma. Eso significa un proceso endotérmico porque debe el sistema adquirir energía. Si tuviéramos un cubo de hielo, el cubo de hielo tiene que adquirir energía, es decir, lo tenemos que calentar para que pase a estado líquido y para que pase a estado gaseoso, seguirlo calentando y bueno, hasta un determinado punto varias sustancias llegan a estado plasma. Pero si disminuimos la energía, ya hablaríamos de un proceso exotérmico y un proceso exotérmico libera calor, libera energía y podríamos pasar en un momento determinado de un plasma a un estado gaseoso, a un estado líquido y a un estado sólido. No se te olviden los nombres. De sólido a líquido, el paso se llama fusión. De líquido a gaseoso se llama evaporización o evaporación o vaporización. De gaseoso a plasma se llama ionización. De plasma a gaseoso, desionización. De gaseoso a líquido, condensación o licuefacción. Y de líquido a sólido, solidificación. Pero hay otros que son más fantásticos, como por ejemplo el sólido, que pasa directamente a estado gaseoso, como la sublimación. Y de gaseoso, que pasa directamente a estado sólido, se llama sublimación inversa o regresiva. ¿Recuerdas que lo vimos en la guía pasada? Estábamos hablando de que se conserva la constitución de la materia. Fíjate en esta agua que está ebulliendo. Ebulliendo significa que está hirviendo. Es un proceso endotérmico porque el sistema, que en este caso nuestro sistema es el agua, está adquiriendo energía. Si te fijas, la punta del termómetro está dentro del agua y si te fijas hay agua líquida y también hay agua en estado gaseoso y lo observas por las burbujas. Cuando está en estado de ebullición, o sea, punto de ebullición, hay un equilibrio de las moléculas de agua en estado líquido con las moléculas de agua en estado gaseoso. Coexisten las dos en el mismo punto. Y es un cambio físico, porque el agua nunca deja de ser agua, pasa de líquido a vapor de agua. Otros ejemplos de cambios físicos son las mezclas. Por ejemplo, aquí vemos que estamos añadiendo agua a etanol. Pareciera magia porque el volumen no aumenta. Lo que pasa es que cuando se disuelve completamente una sustancia dentro de otra, el volumen permanece constante y eso se llama volúmenes aditivos. En el caso de las mezclas homogéneas, que son aquellas que se disuelven completamente formando una sola fase. Si fuera una mezcla heterogénea, como cuando cosemos tela, en donde unimos hilo a la tela, entonces en ese caso podemos distinguir el hilo de la tela. Y aquí también tendríamos un cambio físico.
la tela sigue siendo tela, el hilo sigue siendo hilo, el agua sigue siendo agua, el etanol sigue siendo etanol. Lo que pasa es que ahora se mezclan homogéneamente en una sola fase o heterogéneamente en dos fases o más. Los otros tipos de cambios son los cambios químicos, que son aquellos fenómenos donde no se conserva la materia, es decir, que se modifica en su presentación y en su constitución interna. Presentación significa lo que podemos ver visualmente. Y constitución interna en sus partículas, cómo están conformada la sustancia, en sus moléculas, en los átomos que la constituyen. En un cambio químico se habla de una reacción química, porque, como vemos aquí, en la reacción de glicerina con permanganato de potasio, pues lo que teníamos inicialmente es muy diferente de lo que se obtuvo al final. En este caso, en este ejemplo, es un proceso exotérmico porque libera energía y esto es evidente. Pilas, porque inicialmente es endotérmico cuando debe tener energía, la energía suficiente para el sistema inicie la reacción y luego se convierte en exotérmico cuando la libera. Estábamos hablando de que los cambios químicos se pueden representar con una reacción química. Seguimos con la combustión. ¿Qué es la combustión? Es cuando la materia orgánica reacciona con oxígeno que está en el aire, oxígeno molecular, para formar otros productos muy diferentes. La combustión es lo que nosotros llamamos quemar. Cuando quemamos algo, estamos haciendo un proceso de combustión. Lo vemos cuando prendemos la estufa, que reacciona el gas propano con el oxígeno del aire en presencia de calor. O lo vemos cuando quemamos un papel o cuando prendemos un carbón, entre otros ejemplos. Aquí tenemos una molécula de metano que se llama CH4. Su fórmula es CH4. Reacciona con el oxígeno molecular que está en el aire. Se combinan, se transforman y la reacción de combustión resulta en la formación de dióxido de carbono y agua. Mira que inicialmente el CH4 era diferente a lo que se transformó después. Mira que el oxígeno molecular es diferente a lo que se transformó después. Conclusión, tenemos unos reactivos que al reaccionar se transforman en unos productos y lo podemos representar por una reacción química, como aquí. Vienen los reactivos y se transforman en otras cosas molecularmente diferentes, con propiedades diferentes, que se llaman productos. Para que suceda una reacción química, se necesita una disposición de las moléculas en el espacio de manera que se orienten adecuadamente para que puedan reaccionar. En este ejemplo viene un átomo, choca o se llega a la molécula y se desprende el otro átomo. Míralo bien. Como cambio de átomo significa que la nueva conformación es diferente y tiene propiedades diferentes. En una reacción química hay un reordenamiento de partículas, donde unas sustancias llamadas reactivos se transforman en otras nuevas llamadas productos. Si quieres saber si hay un cambio químico, pues hay unas posibles pistas. Por ejemplo, un desprendimiento de gas. Puede también haber un cambio de color. Puede haber un intercambio de energía térmica, es decir, que el sistema se enfría o se calienta, o puede haber liberación de energía en forma de luz, pilas, porque no siempre se presentan estas mismas pistas. A veces se presenta solamente una, o a veces se presentan varias de ellas, o a veces todas. Por ejemplo, cuando tú estás creciendo, ha habido un proceso de cambio químico. A partir de lo que comes, tu cuerpo se va transformando y va creciendo. Y han sucedido pequeños cambios exotérmicos y endotérmicos que no son muy visibles dentro de nosotros, o bueno, a la vista de nosotros, porque en el interior, en las células, sí son evidentes, pero se expresan en lo que tú has desarrollado. Ya no eres igual que un bebé, te estás envejeciendo y eso significa un cambio químico. Mira las pistas, ¿se relacionan algo? Ahora vamos a trabajar. Necesito que a partir de lo que vimos en el video,
revises tus apuntes y en tus apuntes, en hojas y a mano, desarrolla lo siguiente. Primero, haz un letrero en tu carpeta que diga segundo periodo para dar la pista en tu carpeta de que vamos a comenzar una nueva etapa. Bueno, continuar una etapa. Anota de manera vistosa la siguiente frase. La vida no es fácil para ninguno de nosotros. Debemos tener perseverancia y por encima de todo confianza en uno mismo. Debemos creer que somos dotados para algo y que ese algo puede ser alcanzado. La científica Marie Curie. Tercero, anota en tus apuntes los conceptos más importantes que encontraste en esta clase video, por favor, en hojas y a mano para archivar en tu carpeta. Cuarto, clasifica los siguientes procesos. Pasa esta tablita a mano en tus hojas, en tu carpeta. Cambio físico, cambio químico. La formación de óxido en una puntilla, ¿será un cambio físico o un cambio químico? Te voy a ayudar solo en esta. La formación de óxido en una puntilla, tú la expresas porque cuando dejas una puntilla por ahí expuesta al agua y al aire, se va volviendo marrón. Una costra le sale y esa costra es evidente. Bueno, entre marrón y anaranjada depende el óxido de hierro y los hidróxidos de hierro que se vayan formando, pero es visible que la puntilla se está dañando. Eso significa que es un cambio químico. Te dejo las demás para que tú te aventures a clasificarlas en cambio físico o cambio químico. Asar carne, dibujar sobre papel con crayolas, desarrollo un ser vivo, ya te di la pista en la anterior, colocar Alka-Seltzer en agua, condensación de agua presente en el aire, afuera un vaso frío. Pilas con esto, que fue parte de la pregunta de la vez pasada. Cuando tengo un vaso frío, el agua se puede condensar afuera, pero la que se condensa es el agua que viene del aire que se deposita en la pared del vaso frío. Fenómeno de condensación. Pasamos de agua gaseosa en el aire a agua líquida en el vaso, pues en las paredes del vaso afuera. Electrólisis del agua, te la dejo para que la investigues y si tienes dudas me preguntas. Disolver sal en agua, iluminar con una linterna y amarrarse los zapatos. Clasifícalos en cambios físicos o cambios químicos. Quinto, realiza el siguiente crucigrama. En este crucigrama tienes que estar pendiente en dónde comienza la palabra. Hay palabras que comienzan al revés, entonces debes estar pendiente de esto. Por favor, te dejo para que leas los conceptos y los relaciones con lo que vimos en este video y con la guía de la vez pasada y con lo que hemos visto de química y también tus preconocimientos. No se te olvide que todas las palabras deben ser las precisas para que quepan en los espacios. Sexto, ¿recuerdas la idea que presentaste para mejorar el mundo? ¿Recuerdas cuando tú presentaste un diseño, una idea que querías aportar a la comunidad? Escribe en tus apuntes cuáles serían los cambios físicos y químicos que estarían relacionados con tu idea de mejorar el mundo. Por ejemplo, si tu idea de mejorar el mundo es hacer vestidos para las mascotas que están abandonadas en la calle, entonces los cambios físicos podrían ser formar la mezcla heterogénea entre tela e hilo. Los cambios físicos también podrían ser doblar la tela. Y los cambios químicos podrían darse cuando la tela esté dañándose y se esté pudriendo. Por ejemplo. Y nos despedimos con esta frase. Sonamos muchachos, una frase argentina. Resulta que si uno no se apura a cambiar el mundo, después es el mundo el que lo cambia a uno. Mafalda. Nos vemos.